Bienvenidos a otro mega apasionante video de dinámica. En esta ocasión tenemos un ejercicio muy interesante que complementa lo que vimos el video pasado sobre la fricción estática y dinámica, pero analizando la situación sobre un plano inclinado. Este ejercicio en particular nos dice de que cuando un objeto se encuentra sobre un plano inclinado, se observa que recién cuando el ángulo de inclinación es de 21 grados, comienza el movimiento del objeto. Sin embargo, una vez que el movimiento ha comenzado, solo se necesita un ángulo de 15 grados para mantener la velocidad. Dada esta información, hay que encontrar cuánto valen los coeficientes de fricción estático y dinámico respectivamente. En sus casas, si pueden, en una mesa como esta, coloquen un objeto y comiencen a inclinar la mesa. Verán que al principio el objeto no se mueve. Sin embargo, llega a un ángulo a partir del cual comienza a moverse. Y además podrán notar que una vez que el movimiento ha comenzado, uno puede bajar la mesa y aún así el movimiento continuará, que es justamente la situación planteada. Yo intenté hacerlo en esta mesa, pero no quedó muy bien delante de la cámara. Así que los invito a que lo hagan en sus casas. Para ganar tiempo ya he hecho mi dibujo del plano inclinado con el objeto y mis ejes coordenados para que luego podamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo que nos dicen es que este plano inclinado no tiene un ángulo fijo, sino que uno va aumentándolo y observa que cuando alfa es igual a 21 grados, que lo llamaremos alfa 1, se observa que comienza el movimiento. Por otro lado, una vez que el movimiento ha comenzado, se descubre que uno puede bajar el ángulo alfa hasta alfa 2 igual a 15 grados y en ese ángulo el objeto viaja a velocidad constante. Fíjense que en este caso, el que viaje a velocidad constante implica que la aceleración será cero. Y en este caso, si bien justo a 21 grados comienza el movimiento, lo cual implica que la aceleración será distinta de cero, un poquitito, justo, antes de llegar a 21, no se moverá. Y por tanto podemos suponer que en este límite A todavía continúa siendo cero. Vamos ya al análisis de la situación planteando las fuerzas sobre mi objeto. Como siempre, dado la acción de la gravedad, el objeto tendrá peso. De esta manera, la superficie hará una fuerza normal que la he colocado saliendo desde la base como indicio de que quien produce esa fuerza es el plano inclinado. Y que si solo actuasen estas fuerzas, lo que obtendríamos es que el objeto se caería por la rampa, ya que el peso tiene una componente en esta dirección y no hay nada que la compense. Sin embargo, existe justamente la fricción, que como vimos es una fuerza que siempre se opone al movimiento. En este caso el movimiento quiere ser en este sentido y por tanto la fuerza de fricción será en aquel sentido. He colocado todas las fuerzas desde el centro del objeto simplemente para que sea más fácil después hacer el diagrama de cuerpo libre. Como les comenté en el video de plano inclinado, lo que conviene siempre es poner que uno de los ejes coordenados sea paralelo o en dirección al movimiento. En este caso conviene de que el eje X vaya en esta dirección hacia allá. Es decir, que los ejes quedarían de esta manera. Para poder hacer el diagrama cuerpo libre, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el eje X para que coincida con este sentido y no sea más simple. Vamos trasladando la fuerza. Fíjense que N, como siempre, es paralela al eje Y. Ahí estará N. F va en el sentido del eje X, pero en el sentido negativo, quedando de esta manera en el diagrama de cuerpo libre. Por último, P, recuerden que está inclinado un poquito hacia la izquierda del eje Y negativo, donde recuerden, este ángulo es el del plano inclinado. Ya habiendo hecho el diagrama de cuerpo libre, estamos en condiciones de plantear las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en X y en Y. En el caso del eje X tenemos F, que va a ser negativo, es decir, menos F, más la componente en X del peso, que va a ser el peso por el seno de alfa, ya que esa componente es el cateto opuesto de este triángulo que se forma acá. Por lo que vimos, en ambos casos la aceleración será cero, por tanto la sumatoria de fuerzas en X será igual a cero. En cuanto a la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la normal hacia arriba, menos la componente del peso en el eje Y, que será P por el coseno de alfa. También igual a cero, ya que en el eje Y no hay movimiento. Fíjense que estas ecuaciones son las mismas independientemente de si estamos hablando de este caso o de este caso, ya que en ambos, como dijimos, la aceleración es cero. Sin embargo, vamos a analizar las dos situaciones por separado. Comencemos por la primera. Sabemos que a los 21 grados vamos a tener el comienzo del movimiento. Fíjense de que la fuerza de fricción, si la despejamos de esta ecuación de acá, a la cual la llamaremos 1 y a esta 2, de 1 sabemos que la fuerza de fricción, que en este caso es el caso
estático será igual a P por el seno de alfa. El seno de alfa aumenta a medida que crece alfa. En particular, cuando alfa es 0, el seno es 0 y por tanto la fuerza de fricción será 0. A medida que aumenta el ángulo del plano, lo que encontramos es que esta cantidad va a aumentar, ya que el seno irá aumentando, y en consecuencia la fuerza de fricción estática irá aumentando. Sin embargo, esto no puede seguir a cualquier ángulo alfa, sino que sabemos que en alfa igual a 1, que es 21 grados, encuentra la fuerza de fricción su máximo, ya que si inclino un poquito más, el movimiento comenzará. Por tanto, cuando alfa es alfa 1, Fs es la fuerza de fricción estática máxima. Es decir, es esta la expresión. Recuerden que la fuerza de fricción estática máxima es aquella que es igual a mu por n. Es decir, que en alfa 1, la fuerza de fricción estática llega a su máximo, el cual es igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Ahora, de la ecuación 2, sabemos que la normal es P por el coseno de alfa. Si introducimos eso en la ecuación, encontraremos que esto es igual a esto, lo cual podemos simplificarlo colocando que esto sea igual a esto. Es decir que quedaría de esta manera, y como P está en ambos términos, podemos simplificarlo. Despejamos mu sub s y encontramos de que mu sub s es el seno de alfa 1 sobre el coseno de alfa 1, que recordando es la tangente de alfa 1. Por tanto, el coeficiente de fricción estática es simplemente la tangente de alfa 1, que si introducimos los valores nos da 0,38. Y de esta forma hemos terminado la primera parte del ejercicio. Este ejercicio en realidad nos está mostrando una forma experimental de encontrar el coeficiente, ya que siempre que queramos conocer el coeficiente de fricción estática entre dos superficies, lo que debemos hacer es comenzar a inclinar la superficie hasta que comienza a moverse. Mido el ángulo y ese ángulo le calculo la tangente y obtendré el coeficiente de fricción estática. Analicemos la segunda situación. En este caso, sabemos de que el ángulo es de 15 grados para que se mantenga a velocidad constante, es decir, que la aceleración sea 0. Como vimos, las ecuaciones son la misma, por lo que vamos a llegar a la misma ecuación que acá, nada más que en vez de mu sub s, tendremos que mu sub d es la tangente de alfa 2, que si introducimos los valores en la calculadora encontraremos de que el coeficiente de fricción dinámico es 0,27. Y de esta manera hemos concluido el ejercicio. De vuelta, fíjense de que esto es una forma experimental también de calcular el coeficiente de fricción dinámica, ya que inclinando nuestro plano encontraremos cuál es el ángulo a partir del cual comienza a moverse y la tangente de ese ángulo nos dará el coeficiente de fricción estático. Mientras que inmediatamente que comience el movimiento, este movimiento será acelerado, por lo que podremos bajar nuestro plano inclinado hasta un ángulo tal en donde viaje a velocidad constante. Si medimos este ángulo y le calculamos la tangente, obtendremos el coeficiente de fricción dinámica. ¡Apa, que está difícil la fricción! Bueno, nuevamente, la fricción estática y dinámica nos complica un poco los conceptos. Espero que, más que oscurecer, con este video hayamos aclarado algunas dudas del video anterior. Caso contrario, como siempre, los invito a ver este video nuevamente y en particular, en este caso, puede llegar a ser útil también volver a ver el video anterior. Como moraleja, recuerden que cuando las únicas fuerzas que actúan sobre un cuerpo son el peso, la normal y la fricción, los coeficientes de fricción estático y dinámico serán las tangentes de los ángulos críticos, donde ángulo crítico es yo inclino el plano y en el ángulo a partir del cual comienza a moverse calculo la tangente y ese será el coeficiente de fricción estático de esas superficies que están en contacto. Por el otro lado, a partir de que comience el movimiento, este será acelerado, de forma tal de que yo podré bajar mi plano hasta un ángulo en donde viajará el objeto a velocidad constante. En ese ángulo le calculo la tangente y tendré el coeficiente de fricción dinámico. Bueno, espero que estén muy bien y vamos para adelante, que hay mucho más para ver. ¡Vamos! ¡Ya!